Capítulo 3. Relatos en la noche. Al cabo de una hora, el indígena y su rehén hubieron de guarecerse en un risco debido al viento fuerte que empezaba a azotar la zona. El clima era extremo en el desierto, en el que sobrevenían noches casi glaciales tras las temperaturas asfixiantes del día. Lo cual no era un problema para un apache. Aunque sí para cualquier ciudadano poco acostumbrado a tales inclemencias, como pudiera ser la joven Rose. Una vez ubicados en un rincón protegido por las rocas, el guerrero indio volvió a inspeccionar el botín en busca de una prenda de abrigo para la prisionera. Encontró un chaquetón largo y se dispuso a entregárselo. Para esto asaltamos la diligencia, se lo arrojó a las manos. Para dártelo todo a ti. Después fue a la caza de algo para cenar. Las puestas de sol eran espectaculares en la inmensidad desértica, tanto que no pudieron pasar inadvertidas ni siquiera para alguien tan abstraído como Lillian Rose. Colocó el abrigo sobre los hombros y quedó inmersa en la contemplación de las hermosas vistas, inundadas por una prominente luz ambarina que ya apenas producía calor. Allí se entretuvo largo tiempo, donde llegó incluso a asomarse a hondos precipicios, sin vértigo ni miedo a caer. Solo lograron asustarla los aullidos de los coyotes que hicieron que regresara rauda junto al apache, que ya había encendido una fogata y estaba cocinando algo. Cualquier indicio de hambre se le esfumó por completo ante semejante visión. 2 pequeños lagartos muertos, listos para ser asados. Aparte de algunos insectos que le provocaron todavía más náuseas, pese a que estos tampoco eran apreciados por los apaches. Pero era lo único que había podido conseguir y era necesario reponer fuerzas. En la confianza de que aquello no formara parte de su cena, la rehén observó al nativo prepararlo todo mientras ella disfrutaba del grato calor junto al fuego, en espera de ser servida, tal y como hacían los criados indígenas en casa de sus malogrados tíos. Al ver que anochecía, él tomó un puñado de tierra y la arrojó a la hoguera para dejar apenas unas brasas encendidas. Acto seguido le hizo entrega de uno de los lagartos a la repugnada joven, que por supuesto, rechazó. Probó entonces a ofrecerle un escarabajo tostado. Está crujiente. Olvida lo que es y te parecerá bueno. De nuevo el mismo gesto de repulsión absoluta. Era previsible, que se podía esperar de una blanca de la ciudad, de gustos refinados y estómago puntilloso. Si bien los apaches también tenían sus escrúpulos a la hora de incluir en el menú cualquier animal reptante o escamoso, tales como serpientes, reptiles en general o peces, sabían que no podían hacerle ascos a nada si la situación era extrema. Con un resoplo de hastío, se levantó y puso rumbo a unos cactus cercanos con forma de colas de castor de los que extrajo una especie de frutos rojos, a los que retiró la cáscara de pinchos con su cuchillo. Sí, mejor hubiera empezado por esto y no por sus peculiares asados. Al entregarle los frutos, dudó entre alegrarse o aborrecer el hecho de hacer tan feliz a una yanqui. Ella los aceptó de muy buen grado y de igual forma se los comió, ante la mirada atenta del indígena. Este supo que debía de ser cauteloso. La tribu no acostumbraba a tener tantos esmeros con el enemigo, ni él tampoco, puesto que se trataba de uno de sus miembros más combativos, siempre férreo en su dura lucha contra el invasor. Por lo cual, esta supuesta traición debería de ser uno de sus secretos mejor guardados. No podía echarlo todo a perder por su casual favor a una blanca. Más tarde y tras patrullar por los alrededores, regresó a su sitio, donde fue a encontrar a la joven todavía despierta. «Duerme», le indicó. «Yo vigilaré». Tomó la manta para envolverse en ella y se sentó en el suelo, armado con su rifle. Consideró que no hacía falta angustiar a la joven con ataduras, al no verle intención de huir, ni tampoco tan loca para atacarlo en un despiste. Cerró los ojos al acusar la dureza del día. En cuanto se dio cuenta, estaba ella reavivando el fuego a base de soplar y echar ramas secas a las ascuas. «No, se las retiró de las manos de un golpetazo. «No hagas eso». De nuevo los mismos modales tan poco corteses que hubieron de disgustar por fuerza mayor a Lillian, cuya mirada tenía el don de dejar heladas a las víctimas de sus nada considerados atisbos. El apache no se dejó intimidar. «Ah, ahora te enojas conmigo. Eres más viva de lo que pretendes hacer creer. Pues bien, te contaré qué podría sucedernos, a ti y a mí, si dejamos encendida esa hoguera». No esperaba que mostrara interés alguno, pero lo hizo, incluso expectante,
sin ninguna gana de dormir y sí y muchas de que le contaran historias. Él pareció conforme, por lo que procedió a advertirla. Seríamos detectados a varias millas a la redonda. Señaló a la vasta extensión que los rodeaba, ahora en penumbras. Hay mexicanos, estadounidenses y rastreadores apaches al servicio de los yanquis, que supondrían tu salvación y mi muerte, cierto, pero ahí afuera merodea algo incluso peor, tanto para mí como para ti. ¿Quieres saber de qué se trata? No obtuvo respuesta, aunque sí unos ojos más que atentos que le indicaban que podía, y debía, seguir. Se inclinó ligeramente hacia ella con intención de darle más énfasis a sus palabras, y por supuesto, infundirle temor. Comanches. Dijo en tono grave. Los guerreros más fieros y temibles, incluso para los apaches. Seguro que has oído hablar de ellos. Al ver que se quedaba tal cual, creyó oportuno intensificar su relato. Prosiguió. Son de la llanura, pero a veces surcan el cielo con alas de demonio, y vienen aquí, para saquear a los colonos y guerrear con nosotros. Su jefe es un mestizo, surgido del mismísimo infierno. Es tal su crueldad, que pocos son los que se atreven a desafiarlo. Puedo contarte qué harían ellos con una mujer blanca como tú. La templanza de la joven empezaba a resultar, en verdad, irritante. Procedía pues recrudecer la narración. He presenciado las mayores atrocidades que pueden hacérsele a un hombre. A ti, con un poco de suerte, solo te cortarían en pedazos y te tostarían a fuego lento. Hemos podido escuchar los gritos de los prisioneros desde varios kilómetros de distancia. ¿Y tú quieres que hagamos fuego para que ellos nos localicen? Esta vez sí hubo respuesta, un bostezo. Con lo cual, el apache desistió en su afán de inquietar a la joven con sus historias de terror y optó por dejarla tranquila. Aunque tampoco ahora se le vio intención de dormir. Tras extender la chaqueta en el suelo a modo de alfombra, allí fue a acomodarse para llevar a cabo la rutina que ella recordaba realizar a esas horas frente al espejo de su alcoba, antes de irse a la cama. Soltó el prendedor de sus largos cabellos rubios que cayeron como una áurea cascada sobre sus hombros y espalda hasta la cintura. Trató de utilizar un cepillo imaginario que creía tener en la mano, pero, como no funcionaba, acabó por peinarse con los dedos. Todo esto lo observaba con gran atención el apache, sin pestañear siquiera. No tanto porque le resultara hermosa la joven, sino por tan espléndida cabellera que todo cazador de trofeos soñaba con poder colgar en las paredes de su choza. Pero él era un hombre de palabra y se había propuesto respetar la integridad física de la rehén, de modo que, por ahora, la magnífica pieza seguía a salvo en la cabeza de su dueña. Esta vez, quedó literalmente sin aliento. Y es que la blanca no tuvo mejor ocurrencia que volverse hacia él, y clavar sus ojos claros, celestes en los suyos mientras desenredaba con suavidad su larga melena y exponía sin reparos sus bien torneadas piernas, quizás algo flacas para el gusto de él, pero bonitas al fin y al cabo. Aquello empezó a intrigarlo. ¿Estaría en verdad desvariada?, se preguntó. O por el contrario contaba con gran lucidez y urdía una hábil estratagema para salir lo más airosa posible del atolladero. Ganarse el favor del enemigo para conducirlo a su terreno era propio de mentes despiertas y astutas. Quiso cerciorarse para así tomar una decisión definitiva al respecto. De estar en un error, lo sabría por el más que seguro rechazo de ella. Si por el contrario su desatino fuera una farsa, bueno. Tener un devaneo con una blanca no era un orgullo para un apache, por lo que quizás acabara por entregarla a alguno de los guerreros de menor condición. No sobraban mujeres en la tribu y pocos podían permitirse contar con varias esposas. Quizás fuera esto lo único de provecho que lograrían con ella, en vistas de que su valor como rehén se había derrumbado de la forma más estrepitosa. Trató de ser galante a su modo, puesto que apenas le rodeó la fina cintura con las manos para atraerla un poco hacia sí. En el peor de los casos esperaba una reacción adversa, pero no tan descomunal como la que se encontró. Una fiera de aguzadas uñas dispuestas a despedazar, en el real sentido de la palabra. La sorpresa del indígena fue mayúscula, cuando creyera tener consigo a una blanca dócil y sumisa. Los golpes le llovieron por doquier, e incluso hubo de quitársela de encima para que no le arrancara los ojos. «Quieta», trataba en vano de calmarla. «Quieta». Estaba fuera de sí, poseída por la rabia al no soportar que un miserable,
fuese quien fuese, le pusiera las manos encima. Se apartó del apache y fue a llorar su angustia a un rincón, junto a unas rocas. Él quedó atónito, sin cesar de contemplarla durante largo tiempo. Cada sollozo se le clavó cual puñal, pudiendo comprender el motivo de tan extrema desolación, pese a que él apenas la había rozado. Al menos, supo a qué atenerse. La mujer blanca no reunía las condiciones para ser entregada como esposa a ningún guerrero. Por ello, su futuro seguía siendo incierto, al igual que el de sus 4 compañeros retenidos y condenados a muerte en una lejana fortificación militar, cuya única y posible puesta en libertad prefirió dejar a decisión de la tribu. Debía pensar con calma y su mente imploraba descanso. Le arrojó la chaqueta a la sollozante joven para que no se helara. Acto seguido regresó a su sitio, el mismo del que nunca debió de moverse, provisto de su rifle para hacer guardia. No tardaron en remitir los gimoteos, al haber ella quedado dormida bajo el calor del abrigo. Él, en cambio, trató de mantenerse despierto, lográndolo hasta bien entrada la madrugada. Después, y de igual modo, se sumió en un profundo e inevitable sueño.